Bueno, bienvenidos a la segunda sesión. Si ustedes recuerdan, en la clase de ayer habíamos trabajado con el juego de la vida y habíamos definido las iteraciones, en el caso particular de este juego, como aplicar el mismo conjunto de reglas a un autómata celular en diferentes momentos del tiempo para empezar a averiguar cuál es su evolución. Veíamos que algunos comportamientos de los autómatas celulares podían ser fijos, podían ser periódicos o incluso podían tener un crecimiento ilimitado o incluso conducir a la extinción, ¿no? Bueno, el día de ayer la órbita de una iteración en el juego de la vida era el conjunto de formas o de células en las que iban evolucionando los elementos que nosotros proponíamos en nuestro tablero y quedaba descrito exactamente como puros dibujitos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de otro tipo de iteraciones aplicado a otro contexto que son a los poemas. Vamos a tratar matemáticamente un poema y trataremos de investigar o de estudiar cómo es su dinámica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a explicar algunos cuantos. Lo que ustedes tienen ahí en pantalla es un fragmento del soneto, creo que número 45, de los 100 sonetos de amor de Pablo Neruda, que bueno, pues si ustedes leyeron ya ese texto, es un texto muy bonito, es un texto cursi y romántico, si es el caso que les gusta a ustedes, pues es un texto muy disfrutable. Bueno, pues resulta que algunos poemas tienen una característica muy especial, no todos, como el que tenemos aquí en pantalla. Voy a definir sobre él un algoritmo, o sea, una operación que repetiremos y repetiremos una y otra vez para analizar el comportamiento de las palabras en este poema. Y fíjense que yo voy a iniciar eligiendo una palabra al azar, digamos, lo suficientemente cercana a la parte superior del poema, a su comienzo. Y esta es la palabra lejos. ¿Qué le voy a hacer a la palabra lejos? Le voy a contar el número de letras de la que está hecha esta palabra. Y si se dan cuenta son 5. ¿Qué voy a hacer con ese número 5? Bueno, voy a avanzar en el poema 5 lugares hasta llegar a otra palabra, que en este caso es la palabra día. Esa palabra tiene 3 letras. Bueno, voy a avanzar 3 tantos en el poema, uno, 2, 3, para llegar a una tercera palabra. Y así me voy, le cuento el número de letras a la palabra porque son 6, después de 6 lugares llego a él, después de 2 lugares llego ahí, que es una palabra solitaria, solo avanzo un lugar, después en estaré, pues avanzo una cantidad considerable. Y ya le entendieron, ¿no? Lo que hago es contarle el número de palabras, de letras, perdón, una palabra y avanzar eso. Bueno, si yo le sigo, es muy probable que llegue a la parte final o muy cercana a la parte final del poema. Pero si tengo mucha suerte, voy a llegar exactamente a la última palabra de ese poema. Fíjense que este, en la penúltima iteración yo estaba en la palabra un, que tiene 3 letras, y al hacer el avance de esos 3 tantos, llego exactamente a la palabra perdida. ¿Qué debo decir cuando ocurre esto? Bueno, en primer lugar, que la palabra lejos es una palabra terminal porque su órbita, es decir, en la serie de palabras que constituyen cada uno de los pasos que esta palabra da a lo largo del poema, me lleva exactamente al final. Eso es una suerte. No todas las palabras de un poema son terminales. Algunas pueden llegar al último renglón. Por ejemplo, si yo hubiera llegado a la palabra corazón, fíjense que la palabra corazón tiene 7 letras, 2, 4, 7 letras, y no me permitiría avanzar, porque ya al poema solo le queda una. Si hubiera llegado, por ejemplo, a la palabra matar, vean que matar tiene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Me sería imposible avanzar 5 lugares. Entonces, diremos que un poema es especial, y particularmente lo llamaremos poema total, si todas las órbitas de cualquier palabra que yo elija en el encabezado del poema me llevan a la última palabra. Es decir, que todas las palabras de ese poema tienen una órbita terminal. Entonces el adjetivo o llamar total a un poema es una característica rarísima que, por ejemplo, cumple este poema de Pablo Neruda y que no lo hemos demostrado, lo haremos más adelante, pero que si ustedes inician, los invito a hacerlo como ejercicio, en cualquier otra palabra
del renglón de arriba, se darán cuenta que todos, sin importar dónde inicien, llegarán a la palabra perdida. Bueno, ese algoritmo o esa operación que nosotros acabamos de definir, de contar letras y avanzar en el poema, en matemáticas se conoce como una función. En el caso particular del que estamos tratando, esta función parte del conjunto S y va a parar al mismo lugar, al conjunto S. ¿Quién diablos es el conjunto S? Pues el soneto, es decir, el poema sobre el que estamos trabajando. Estas funciones que tienen como dominio un conjunto y como contradominio el mismo conjunto son muy especiales y de ellas nos interesa estudiar la dinámica en los sistemas dinámicos discretos. Entonces nuestra función, para definirla en términos matemáticos, iniciará en una palabra del poema e irá a parar a otra palabra del poema. Fíjense que aquí he descrito el poema o el conjunto soneto como X1, X2, X3, X4, hasta alguna etiqueta, hasta algún lugar. ¿Quién es XN? Bueno, es la última palabra de mi poema. Me parece que este poema tiene 67 palabras. Entonces la función definida para este soneto sería X1, X2, X3, X4 hasta X67. Es decir, la etiqueta o el subíndice de la variable X me representa la posición de la palabra que yo elijo en el orden de la lista del poema. Por ejemplo, aquí puedo sustituir la palabra lejos por la variable x3, porque la palabra lejos ocupa la tercera posición en el poema. La palabra día bien podría escribirla como x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como x8, porque la palabra día está en el octavo lugar en la lista de este poema. De modo que lo que yo estoy haciendo aquí al aplicar la función es saltar de una variable a otra, dependiendo de la posición que ésta ocupa en el gran listado del poema. ¿Cómo se hace ese salto? Bueno, ese salto se hace bajo el siguiente algoritmo. Si yo agarro alguna XY, es decir, alguna palabra que ocupa algún lugar en el soneto, eso significa esta simbología, voy a definir la cardinalidad de esa palabra, la card de XY, como el número de letras que tiene esa palabra, y lo voy a representar con la variable LI, o el número de letras que tiene la palabra en la posición I. ¿Cómo avanza la función? Bueno, pues cada vez que tú te encuentras en alguna palabra, vas a caminar o irás a dar, eso significa esta flechita, a otra palabra que por subíndice o por lugar tiene el que ya tenías más el número de letras que tiene que avanzar por la cardinalidad. Por ejemplo, acá yo parto de X3 y me voy hasta X8. ¿Por qué? Bueno, porque estaba en la tercera posición y el número de letras que tiene esa palabra es 5. Si a 3 le sumo 5, llego a la palabra 8. Fíjense que X8 tiene 3 letras. Si a 8 le sumo 3, llego a la posición X11, que es la palabra por qué. Entonces vean que puedo omitir el trabajo con las palabras y concentrarme únicamente en las posiciones que ocupa esa función. Bueno, acá abajo tenemos todavía una escritura que se ve más fea. Me dice, ¿qué diablos es la órbita de una palabra en la sucesión de palabras que existen en un poema? Bueno, la manera en que en matemáticas escribimos eso es esta que ustedes tienen del lado izquierdo. La órbita de la palabra XY bajo la iteración de la función que ya hemos definido. Consta o es igual a la primera palabra más la palabra, seguida de la palabra a la que llego cuando aplico una vez la operación, cuando aplico 2 veces la operación, cuando aplico 3 veces la operación. Fíjense que eso se escribe de manera muy fea si utilizamos la notación de paréntesis, pero podemos abreviarla de esta manera. La órbita de una palabra es la palabra donde iniciaste, en el caso que mencionábamos, la palabra lejos, luego a la palabra a la que llegas cuando has aplicado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, bla bla bla, hasta llegar a m veces la aplicación de la función a la misma palabra. Fíjense cómo la órbita depende de la condición inicial, porque es a partir de la palabra que he iniciado
que este camino pues sigue un trayecto determinado. Bueno, entonces, si nosotros escribimos así la órbita de una palabra en el poema, podemos definir en términos matemáticos qué significa que nosotros tenemos una órbita terminal. Bueno, una órbita terminal o de una palabra terminal es aquella que después de aplicarle la función un cierto número de veces, que nosotros aquí representamos con la letra M, llegamos a la palabra final. Recuerden que xn era la palabra final, la x67 en el caso de nuestro poema. Y diremos que si eso pasa, entonces tendremos una órbita terminal. Y aquí está ejemplificada en términos matemáticos lo que les acabo de decir. Recuerden que la palabra lejos ocupaba la posición 3. Entonces la órbita de esa palabra inicia obviamente en ella, y luego salté 5 lugares a la x8, y luego salté 3 lugares a la palabra 11, y luego salté 6 lugares, y luego salté 2 lugares, y bla bla bla, así me voy. Fíjense que después de seguir ese trayecto, de describir la órbita de esa palabra, llego a x67, que corresponde a la palabra final, a la posición de la palabra perdido. Entonces diremos que x3 tiene una órbita terminal porque después de aplicarle 17 veces la fórmula a la palabra lejos o la función, llego a la palabra perdido. Entonces diremos que la palabra lejos es una palabra terminal y cuya longitud es 17, porque necesito aplicarle 17 veces la operación para llegar al final. Entonces vean que eso es una cosa muy rara. Y les decía que un poema sea total significa que sin importar dónde comiences, siempre vamos a parar a la palabra 67. Aquí tengo un poema más de Walt Whitman, otro poeta genial, que desgraciadamente, bueno, escribió poemas muy bonitos, pero muchos de los fragmentos o de los poemas de él no son totales. Y aquí vamos a demostrar, o vamos a exhibir, perdón, que este poema, este fragmento no es total. Voy a elegir la palabra engendraron, que tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Entonces, aplicándole la función, o mi primera iteración, me daré cuenta que avanzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llego a la palabra que tiene 3 letras, entonces avanzo 3 lugares y llego a la palabra de, que solo avanzo 2. Luego voy a avanzar 5, luego voy a avanzar 2. Ya me entendieron, ¿no? Bueno, ahí voy salte y salte, muy feliz por el poema de Walt Whitman, y ya me voy acercando a la recta final. Cuando voy en la palabra cual, avanzo 4, 1, 2, 3, 4. La conjunción y solo avanza un lugar. La palabra no avanza 2. Y olvidaré tiene 2, 4, 6, 8 palabras, letras, perdón. Entonces tendré que avanzar 8 lugares, pero eso ya no es posible. Es decir, la órbita de la palabra engendraron ya no puede caminar y se ha quedado estancada en la palabra olvidaré. De ninguna manera podré llegar a la palabra olvidé para que fuera una órbita terminal. Tengo mala suerte, este poema no es total, porque acabo de encontrar una palabra o una condición inicial que no me lleva hasta el final. Entonces, ¿cómo se llaman este tipo de órbitas? ¿Cómo llamaremos o cómo caracterizaremos a la palabra engendraron? Bueno, diré que es una palabra, si no es terminal, bueno, pues será muy obvio o muy razonable pues definirla como una palabra residual, porque resulta que no alcanza a completar por entero nuestro recorrido, porque le faltaron 4 lugares por recorrer y llegar al punto final de ese poema. Entonces a la palabra engendraron, que si no la quiero escribir como lo hacemos en matemáticas, la puedo representar como x2, como la posición x2, me doy cuenta que después de avanzar o de aplicar 18 veces el algoritmo o de iterar 18 veces la función, llego a la palabra olvidaré, que se encuentra a 4 palabras del final. Entonces diré que x2 es una palabra residual de orden 4, es decir, el orden es el número de palabras que me faltan para haber llegado hasta el punto final. De modo que ya tenemos clasificadas a todas las palabras en un poema. Solo pueden ser de 2. O son palabras terminales porque llegan hasta el punto final,
o son palabras residuales de orden algún número, porque precisamente el camino no puede ser completado y me falta un cierto número de palabras. Entonces, esto nos sirve para caracterizar a los poemas totales. Diremos que un poema no es total si tiene alguna palabra que es residual, es decir, alguna palabra que no complete el camino. Y por el contrario, ser total es algo muy exigente. Es que todas las palabras de ese poema, que se encuentran en la parte superior, veremos más adelante eso, que si todas esas palabras llegan al final, entonces diremos que el poema es total. Un poema total es muy difícil. Si de por sí escribir un poema que suene bien es ya difícil, escribir un poema total todavía lo es más. Bueno, ¿qué otro concepto nos va a interesar acerca de la dinámica de un poema? Este que aparece aquí, el concepto de atractor primario, que es un concepto que siempre involucra a más de una órbita, a dos o más órbitas. Entonces vean que seguimos trabajando con el poema de Neruda, donde ya está dibujada. Recuerden que la órbita verde correspondía a una palabra terminal porque llegaba exactamente a la palabra perdido. Bueno, voy a elegir otra palabra, por ejemplo, la palabra X2 o la que está en el segundo lugar, que es la palabra estés, que tiene 5 letras. Si yo avanzo 5 palabras o 5 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, llegaré a la palabra solo, que es una palabra que no está en verde. Fíjense que no me he encimado con la otra órbita que ya está descrita. Avanzo 4 lugares, 1, 2, 3, 4, y llego a por qué, que ya era una palabra que estaba en verde. Fíjense que si ya estaba en verde, y yo sé que la verde es una palabra, una órbita terminal, y que me va a llegar a la palabra perdido, ya no tiene ningún sentido seguir explorando la órbita en color café o naranja, no sé si son daltónicos, yo la veo medio café. Ya no tiene ningún sentido explorarla porque esta palabra tiene 6 y avanzo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, es otra verde. Ahora avanzo 2. Ah, sí, es otra verde. ¿Se dan cuenta que ya se encimaron? Que la órbita verde parece que es fuerte, parece que es atractora, porque resulta que la palabra estés, que era independiente, que venía de otro lugar y de otra posición, después de unos cuantos pasos, ha sido atraída o ha sido absorbida por la órbita verde y ya no tiene ningún chiste decir a dónde va a parar estés. Estoy completamente seguro que terminará en la palabra perdido porque ya se le encimó a un camino que me conduce exactamente a la palabra final. Entonces diré, ahorrándome mucho trabajo, que la palabra X2 o que el elemento X2 también es terminal. No porque me haya fijado o no porque haya observado todo el camino en el poema, sino porque se le encimó con una órbita muy especial que yo ya había estudiado antes. Entonces diremos que la palabra porque es un atractor primario respecto a la órbita verde y a la órbita café, porque es el primer momento donde dos órbitas que iban cada una por su lado resulta que se juntan. Eso ocurre muchas veces en este poema que es total. Vean que acá tengo otra propuesta. La palabra decirlo o la posición X14 en términos matemáticos. Acá está. Si le cuentan sus letras, creo que son 7, 2, 4, 5, 6, 7. Avanzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que esta no está dentro de las verdes, por eso no está bicoloreada o de dos colores. La órbita azul se resiste, como que no se quiere mezclar con las otras. Y le cuento sus palabras: 2, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y llego a la palabra C. ¡Qué maravilla! Sigue siendo independiente. Pero la palabra C, que solo tiene dos letras, chin, me lleva a la palabra los, que ya estaba pintada de verde. Entonces diré que la palabra los es un atractor primario de la órbita verde y azul porque es el primer momento donde se enciman. Y a partir de ahí ya no tiene sentido seguir la órbita azul porque será exactamente igual a la órbita verde porque ya coincidieron en este camino. Entonces imagínense que eran dos senderos o dos caminos que en la montaña iban por separado y de repente se vuelven uno solo, o dos riachuelos que caminando a lo largo de esa montaña pues resulta que se juntan y se vuelven un solo río, y por lo tanto ya no tiene sentido hablar de dos ríos, ya se convirtieron en uno.
entonces la palabra decirlo también es terminal, por culpa de que se encimó con alguna que ya lo era, la órbita verde. Y entonces estaré seguro que llego a la palabra perdida. Bueno, y uno dice, ¿y esto para qué, maestro? Bueno, porque acuérdense que un poema total es difícil. En un poema total yo tengo que demostrar que no importa en qué palabra comience, yo siempre voy a llegar a la palabra perdido. Y el concepto de atractor primario me es muy útil, porque si yo escojo una palabra cualquiera y después de hacer unos cuantos pasitos me doy cuenta que ya se intersecta con una órbita que es terminal, pues ya ni le sigo, porque ya sé que voy a llegar al final. Se dan cuenta que eso nos permite ahorrar mucho trabajo. Se dan cuenta que encontrar una órbita terminal me da mucha información, porque ya solo tendré que ver quién se le encima para poder garantizar que una palabra es o no una palabra terminal. ¿Sale? Bueno, ahí está explicado, este video es de apoyo porque a veces leer matemáticas pues uno se siente muy desorientado. Ahí está descrito lo que yo he estado aquí platicando de chismoso, que la palabra porque, que corresponde a la posición 11, es un atractor primario de la palabra verde y café, porque después de unos cuantos saltos se enciman y a partir de ahí son la misma. Acá X32, que correspondía a la palabra los, es un atractor primario de la órbita verde y la órbita azul, porque aunque la órbita azul se hacía la que no, resulta que en algún momento se intersectaron y después de ahí son inseparables. Bueno, con eso terminamos la descripción de las características más esenciales con las que vamos a trabajar en la dinámica de los poemas. Aquí les dejo un cuestionario. Recuerden que esta lectura y este video lo tienen que revisar antes de la reunión que tendremos en Zoom para poder discutir ya con conocimiento de causa de qué diablos va a tratar la sesión. Y la actividad que se van a echar después de la sesión de Zoom es estas preguntas, este cuestionario referido a, creo que son 4 o 5 poemas que he seleccionado para ustedes, de poetas geniales. Recuerden que aquí estamos divulgando la literatura. Lean todo lo de Sabines, este poema es muy bonito. El canto número 2 de Altazor es un poema genial, mayor. Todos lo deben leer antes de morir. Si lo conocen, pues estarán de acuerdo conmigo. Michel Houellebecq, que es un gran novelista, que también escribe poesía, una poesía muy triste, muy lúgubre, dan ganas de matarse, pero sus novelas dan ganas de lo mismo, pero son muy geniales. Les recomiendo Las partículas elementales, La posibilidad de una isla, Serotonina, son grandes lecturas. Hay otro poema de Walt Whitman, que creo que su poemario mayor se llama Hojas Verdes, me parece, pero Canto a mí mismo es genial. Es un libro genial que leer. Y que está medio groserón, pero les va a gustar, que se llama Yo no soy un hombre puro, de este poeta Nicolás Guillén, ¿no? Que es un poema genial y creo que es total. Es larguísimo, pero es muy genial. Entonces vamos a dejarle hasta aquí, este, con este video de apoyo para poder entender y descifrar lo que dice el texto que se encuentra en la Classroom para la sesión número 3 de nuestro curso de Introducción a los Sistemas Dinámicos Discretos. Nos vemos en el siguiente video.